3 minutos de silencio absoluto en los cielos. ¿Por qué cayó Dios? Imagina un instante en que la voz de Dios, la presencia activa del Espíritu Santo, se desvanece por completo. Durante 3 minutos, el cosmos queda en suspenso, sin guía divina, sin respuesta celestial. Textos apócrifos, como el Apocalipsis de Baruch, 2 Baruch, aluden a este evento enigmático, descrito como un silencio que estremeció a ángeles y hombres. En la tradición judeocristiana, el silencio de Dios no es mera ausencia. Es un misterio teológico que desafía nuestra comprensión de la soberanía divina. ¿Qué provocó esta quietud de 3 minutos? ¿Fue una prueba, un juicio o un presagio de eventos escatológicos? Este capítulo emprende un viaje para desentrañar este silencio, examinando su relevancia en la narrativa cósmica. Aquí exploramos el silencio divino a través de textos bíblicos y apócrifos, buscando su causa y propósito, mientras sentamos las bases para comprender cómo este evento resonó en la creación, desde los ángeles hasta la humanidad. La Biblia registra momentos en que Dios parece retirarse, dejando a su creación en una espera ansiosa. En Habacuc 1:2, el profeta clama: ¿Hasta cuándo, Señor, imploraré y no me escucharás? Este lamento refleja la angustia de un pueblo que percibe la ausencia de la voz divina. De manera similar, Salmos 83:1 suplica: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, ni te detengas, oh Dios. Estos textos sugieren que el silencio divino no es inusual, pero lleva un peso teológico. Puede ser un convite a la reflexión, una prueba de fe o una señal de un juicio inminente. En la tradición apócrifa, el Apocalipsis de Baruch, 2 Baruch, describe un momento en que los cielos se aquietan y la creación aguarda en suspenso. Aunque no es canónico, este texto refleja una tradición judaica del Segundo Templo que interpreta el silencio como un evento cósmico, un preludio de transformaciones escatológicas. Baruch, en su visión, relata un período de quietud celestial, donde incluso los ángeles cesan sus alabanzas. Esta pausa, descrita como de 3 tiempos, es interpretada por algunos eruditos como una metáfora de 3 minutos, un instante breve pero desestabilizador que altera el orden divino. Teológicamente, el silencio de Dios desafía la noción de un creador siempre presente. Para teólogos como Agustín, la ausencia percibida de Dios no implica abandono, sino soberanía. En sus confesiones, Agustín sostiene que Dios actúa incluso en el silencio, guiando a la creación hacia su propósito. Sin embargo, el silencio también puede interpretarse como una prueba. En Job 23:8-9, el patriarca lamenta no hallar a Dios en ninguna dirección, pero su perseverancia demuestra que el silencio divino puede fortalecer la fe. Documentalmente, la tradición rabínica ofrece perspectivas adicionales. El Talmud, Hagigá 14b, discute momentos en que la Shekinah, la presencia divina, parece retirarse del templo. Estos relatos sugieren que el silencio de Dios es un llamado a la introspección, un momento para que la humanidad busque arrepentimiento o renovación espiritual. En el cristianismo primitivo, los padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, veían el silencio como un preludio a revelaciones mayores, preparando a la creación para un nuevo acto divino. El silencio de 3 minutos mencionado en tradiciones apócrifas habría ocurrido en un contexto escatológico, posiblemente vinculado a una transición entre eras cósmicas. Algunos estudiosos asocian este evento con la narrativa de Apocalipsis 8:1, donde el 7º sello se abre y hay silencio en el cielo por alrededor de media hora. Aunque la duración exacta varía en las interpretaciones, la idea de un silencio celestial resuena con la tradición de Baruch,
sugiriendo un momento de expectativa antes de un juicio o revelación. Este silencio no afecta solo a la humanidad, sino también a los seres celestiales. La tradición judaica, como se ve en el libro de Enoc, describe ángeles que responden a la presencia o ausencia de Dios con acciones que alteran el curso de la creación. Si el Espíritu Santo, la voz activa de Dios, cayó, ¿cómo impactó esto a los ángeles que servían directamente en el trono divino? La respuesta podría estar en la figura de Lucifer, cuya rebelión, según algunas tradiciones, fue influenciada por un momento de crisis celestial. El silencio divino, por tanto, no es solo una pausa, sino un evento que reverbera en la historia sagrada. Cuestiona la relación entre Dios y la creación, desafiando a ángeles y humanos a responder a la ausencia con fe o desesperación. Este capítulo establece el escenario para explorar cómo este silencio pudo haber desencadenado eventos que moldearon la narrativa de la caída, el infierno y el juicio final. Si el Espíritu Santo guardó silencio por 3 minutos, ¿cómo afectó esto al ángel más próximo a Dios? ¿Estaba Lucifer, el portador de la luz, ya planeando su revuelta en ese momento de quietud? ¿Cómo el ángel más glorioso se convirtió en el adversario de Dios? Lucifer, descrito como el hijo del alba, Isaías 14:12, era el pináculo de la creación celestial, un ser de luz incomparable. Sin embargo, su caída marcó una ruptura irreversible en el orden divino, resonando a través de los siglos como el inicio del conflicto cósmico. Textos bíblicos y apócrifos sugieren que un evento crucial, tal vez el silencio divino de 3 minutos, pudo haber desencadenado su rebelión. ¿Qué llevó a este ángel a desafiar al Creador? ¿Fue orgullo, envidia o algo más profundo, arraigado en la propia naturaleza de la libertad celestial? Este capítulo desentraña la caída de Lucifer, combinando pasajes bíblicos, tradiciones apócrifas y reflexiones teológicas para explorar sus motivaciones y el impacto de su rebelión en la creación. La Biblia ofrece vislumbres de la caída de Lucifer en pasajes como Isaías 14, 12, 15, donde un ser exaltado es descrito cayendo de los cielos por aspirar a ascender por encima de las estrellas de Dios. Ezequiel 28, 12, 17, aunque dirigido al rey de Tiro, es frecuentemente interpretado como una referencia a un ángel querubín, perfecto en belleza, hasta que la iniquidad se halló en él. Estos textos, aunque poéticos, sugieren un ser celestial que, por su propia voluntad, buscó igualarse a Dios. La tradición teológica identifica a este ser como Lucifer, el portador de la luz, que se convirtió en Satanás, el adversario. El libro de Enoc, un texto apócrifo influyente en el judaísmo del Segundo Templo, amplía esta narrativa. En Enoc 6:8, ángeles liderados por una figura celestial se rebelan, descendiendo a la tierra y corrompiendo a la humanidad. Aunque Enoc no nombra explícitamente a Lucifer, la tradición posterior lo asocia con este liderazgo. La rebelión se describe como un acto de desobediencia, motivado por deseos de poder y autonomía. El texto sugiere que los ángeles caídos rechazaron el orden divino, buscando establecer su propio dominio. Teológicamente, la caída de Lucifer plantea preguntas sobre el libre albedrío celestial. Para teólogos como Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, los ángeles poseen voluntad libre, pero, a diferencia de los humanos, su elección es definitiva, sin posibilidad de arrepentimiento tras la caída. Esto implica que la decisión de Lucifer fue un acto consciente e irreversible de rechazo a la soberanía divina. Sin embargo, pensadores como Orígenes sugieren que la caída de los ángeles podría no ser final, abriendo espacio para especulaciones sobre redención, un tema que exploraremos más adelante.
El silencio divino, discutido en el capítulo anterior, pudo haber jugado un papel crucial. El Apocalipsis de Baruch, que describe un momento de quietud celestial, sugiere que la ausencia de la voz de Dios creó una crisis entre los ángeles. Para Lucifer, cuya posición era de cercanía única al trono divino, este silencio pudo haber sido interpretado como una falla o una oportunidad. La tradición judaica, como se ve en el Midrash, sugiere que Lucifer envidiaba a la humanidad, creada a imagen de Dios, Génesis 1, 26, 27, y el silencio divino pudo haber intensificado esta envidia, llevándolo a cuestionar su propia posición. Documentalmente, la figura de Lucifer evolucionó con el tiempo. En el judaísmo primitivo, Satanás era un adversario funcional, como en Job 1, 6, 12, donde actúa como un acusador bajo el permiso divino. En el período intertestamentario, textos como Enoc y los manuscritos del Mar Muerto transforman a Satanás en una figura más antagónica, líder de una rebelión cósmica. En el cristianismo primitivo, padres de la Iglesia como Justino Mártir e Ireneo consolidaron la identificación de Lucifer con Satanás, enfatizando su caída como el origen del mal. La caída de Lucifer no fue solo un evento celestial, sino el catalizador de una narrativa mayor. Su rebelión introdujo el concepto de oposición a la voluntad divina, moldeando la historia del pecado y la redención. La Biblia sugiere que la caída angélica precedió a la caída humana, con Satanás, ahora adversario, influenciando a Adán y Eva. Génesis 3, 1, 5. La conexión entre el silencio divino y la rebelión de Lucifer permanece especulativa, pero la tradición apócrifa insinúa que la ausencia de la voz del Espíritu Santo creó un vacío que Lucifer intentó llenar con su propia ambición. Este evento plantea preguntas profundas. ¿Fue la caída de Lucifer un acto aislado de orgullo o parte de un propósito divino mayor? La tradición cristiana, como se ve en Apocalipsis 12, 7, 9, describe una guerra en el cielo con Miguel derrotando al dragón y sus ángeles. Esta batalla sugiere que la rebelión de Lucifer no fue un evento aislado, sino el comienzo de un conflicto que resuena hasta el juicio final. Si Lucifer cayó por cuestionar el orden divino, ¿qué pasó con el lugar destinado a los ángeles rebeldes? ¿Creó Dios un reino de tinieblas para contenerlos o había otro propósito? ¿El infierno fue creado para castigar o para cumplir un propósito mayor? La Biblia declara que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25, 41, pero su origen permanece envuelto en misterio. El infierno no es solo un lugar de castigo, es un elemento central en la teología cristiana, desafiando nuestra comprensión de la justicia y la soberanía divina. ¿Fue creado como respuesta a la rebelión de Lucifer o formaba parte del plan divino desde el principio? Textos bíblicos y apócrifos sugieren que el infierno es más que una prisión. Es un espacio que refleja la complejidad del propósito de Dios. Este capítulo investiga el origen del infierno, su función teológica y su representación en textos antiguos, revelando un propósito que trasciende el mero castigo y apunta a la armonía cósmica. La Biblia ofrece referencias escasas pero significativas sobre el infierno. En Mateo 25, 41, Jesús habla de un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, sugiriendo que el infierno fue diseñado específicamente para los rebeldes celestiales. Apocalipsis 20:10 refuerza esta idea, describiendo el destino final de Satanás en el lago de fuego y azufre. Estos pasajes, aunque claros sobre el propósito punitivo del infierno, no detallan su origen o naturaleza. Para una comprensión más amplia, recurrimos a textos apócrifos y a la tradición judeocristiana.
El libro de Enoc, influyente en el judaísmo del Segundo Templo, describe un lugar de castigo para los ángeles caídos. En Enoc 10:4-6, Dios ordena que el ángel Azazel sea confinado en un desierto de tinieblas, cubierto por rocas, hasta el día del juicio. Este lugar de tinieblas es interpretado por algunos eruditos como un precursor del concepto cristiano de infierno. El texto sugiere que el infierno fue creado como una respuesta directa a la rebelión angélica, un espacio para contener a quienes desafiaron el orden divino. Teológicamente, el infierno plantea cuestiones sobre la justicia y la misericordia de Dios. Para Agustín, en Ciudad de Dios, el infierno es la consecuencia natural de la separación de Dios, un estado de existencia donde la presencia divina está ausente. Esta visión enfatiza el infierno como un lugar de elección, donde ángeles y humanos rechazan la comunión con el Creador. Sin embargo, pensadores como Clemente de Alejandría sugieren que el infierno podría tener una función purificadora, un lugar donde la justicia divina opera para restaurar, no solo castigar. Esta tensión entre castigo eterno y purificación, el potencial moldea el debate teológico. Documentalmente, el concepto de infierno evolucionó con el tiempo. En el judaísmo primitivo, el Sheol era un lugar de sombras donde todos los muertos residían, sin distinción moral. Salmos 89:48. Durante el período intertestamentario, influencias del zoroastrismo y el helenismo introdujeron ideas de juicio póstumo y castigo. Textos, como 2 Esdras 7:36-38, describen un horno de Gehenna, un lugar de tormento para los impíos, que influyó en la visión cristiana del infierno. En el Nuevo Testamento, términos como Gehenna, Marcos 9:43 y lago de fuego, Apocalipsis 20:14, solidificaron la imagen de un lugar de punición. La creación del infierno está intrínsecamente ligada a la caída de Lucifer. Si Lucifer y sus ángeles rebeldes desafiaron el orden divino, el infierno puede verse como una respuesta necesaria, un espacio para contener su influencia. Sin embargo, la Biblia no aclara cuándo o cómo se creó el infierno. Algunos teólogos, como Tertuliano, argumentan que existía desde el principio parte del plan divino para acomodar la posibilidad del pecado. Otros, basados en Enoc, sugieren que el infierno fue establecido tras la rebelión, como una medida reactiva. La tradición apócrifa también apunta al papel del infierno en la narrativa escatológica. El Apocalipsis de Baruch, 2 Baruch 59:5-11, menciona lugares de castigo preparados para los desobedientes, sugiriendo que el infierno tiene una función más allá del castigo inmediato: preparar el camino para el juicio final. Esta idea resuena con Apocalipsis 20:13-14, donde el mar, la muerte y el Hades entregan a sus muertos para el juicio, indicando que el infierno es un estado temporal hasta el desenlace cósmico. El infierno, por tanto, no es solo un destino, sino un reflejo de la soberanía divina. Plantea preguntas sobre el equilibrio entre justicia y misericordia, especialmente cuando consideramos su propósito original: contener a Lucifer y sus ángeles. Sin embargo, la inclusión de humanos en el infierno, como se sugiere en Mateo 25:46, complica esta narrativa. ¿Por qué un lugar creado para ángeles rebeldes también alberga almas humanas? Esta cuestión apunta a un propósito más amplio que exploraremos en los capítulos siguientes. Si el infierno fue creado para contener a Satanás, ¿por qué aún ejerce influencia sobre la creación? ¿Estaría su rebelión cumpliendo un papel inesperado en el plan divino? ¿El destino de Satanás está sellado o hay algo que aún no sabemos? Apocalipsis 20:10
pinta una imagen vívida: Satanás, el gran adversario, arrojado al lago de fuego para sufrir tormento eterno. Pero, ¿es esta visión escatológica el fin de la historia? Textos bíblicos y tradiciones antiguas sugieren que el juicio final de Satanás es más complejo que una simple condena. ¿Qué dicen realmente las Escrituras sobre su destino? Y cómo la posibilidad de un propósito mayor para su rebelión desafía nuestra comprensión de la justicia divina. Este capítulo se sumerge en el misterio del juicio final, conectándolo al silencio divino y a la caída de Lucifer. Aquí examinamos el juicio de Satanás a través de textos bíblicos y tradiciones teológicas, cuestionando suposiciones establecidas y explorando si su destino es tan definitivo como parece. La Biblia es clara sobre el juicio final de Satanás. En Apocalipsis 27:10, tras 1000 años de prisión, Satanás es liberado, engaña a las naciones y es finalmente arrojado al lago de fuego y azufre, donde sufre día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje, central en la escatología cristiana, presenta a Satanás como el enemigo derrotado, cuya rebelión culmina en un castigo eterno. Sin embargo, el texto plantea preguntas. ¿Por qué se libera a Satanás antes del juicio? ¿Y qué significa su tormento por los siglos de los siglos? Otros pasajes bíblicos complementan esta narrativa. Mateo 25:41 refuerza que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, sugiriendo una condena específica para los rebeldes celestiales. En 2 Pedro 2:4 leemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, indicando un juicio preliminar que precede al final. Estos textos establecen a Satanás como el líder de una rebelión cósmica, cuyo destino está intrínsecamente ligado a la justicia divina. Los textos apócrifos ofrecen perspectivas adicionales. El libro de Enoc 10:11-14 describe a ángeles caídos presos hasta el gran día del juicio, cuando enfrentarán su sentencia final. Aunque Enoc no menciona a Satanás directamente, la tradición posterior lo identifica como el líder de los rebeldes. El Apocalipsis de Baruch, 2 Baruch 56:12-15, sugiere que el juicio de los ángeles caídos es parte de un proceso mayor, donde la justicia divina será plenamente revelada. Estos textos refuerzan la idea de que el juicio de Satanás es un evento escatológico, culminando en la restauración del orden divino. Teológicamente, el juicio de Satanás es un punto de tensión. Para Agustín, en Ciudad de Dios, Satanás es el arquetipo del mal, cuya condena eterna demuestra la victoria de la justicia divina. Él sostiene que la rebelión de Satanás fue un acto irrevocable, haciendo su castigo inevitable. Sin embargo, pensadores como Orígenes, en De Principiis, proponen la posibilidad de una restauración universal, apocatástasis, donde incluso los ángeles caídos podrían reconciliarse con Dios. Esta visión, aunque controvertida y rechazada por muchos en la iglesia primitiva, sugiere que el juicio de Satanás podría no ser el fin de su historia. Documentalmente, la imagen de Satanás en el juicio final evolucionó. En el judaísmo primitivo, como se ve en Job 1:6-12, Satanás es un adversario que opera bajo el permiso divino, no un enemigo eterno. En el período intertestamentario, textos como los manuscritos del Mar Muerto, 1 Quieme, retratan un conflicto cósmico entre las fuerzas de la luz y las tinieblas, con Satanás o Belial como líder de la oposición. En el cristianismo primitivo, padres de la Iglesia como Ireneo y Justino Mártir consolidaron la visión de Satanás como el enemigo derrotado en el fin de los tiempos, una narrativa
que influyó en la teología medieval. La conexión con el silencio divino añade complejidad. Si el silencio de Dios fue un catalizador para la rebelión de Lucifer, ¿cómo se relaciona con su juicio final? El Apocalipsis de Baruch sugiere que momentos de quietud celestial preceden eventos escatológicos, como el juicio. Tal vez los 3 minutos de silencio fueron un presagio, un momento en que la creación fue probada, incluido Satanás. Su incapacidad de permanecer fiel durante este silencio pudo haber sellado su destino, pero también plantea la pregunta: ¿y si su rebelión tuviera un propósito mayor en el plan divino? La liberación de Satanás en Apocalipsis 27:8, antes de su juicio final, es particularmente intrigante. ¿Por qué Dios permite que engañe a las naciones nuevamente? Algunos teólogos, como Gregorio de Nisa, sugieren que esto demuestra la libertad de la creación, permitiendo que ángeles y humanos elijan su destino. Otros ven esta liberación como una prueba final, preparando el camino para la victoria definitiva de Dios. El juicio de Satanás, por tanto, no es solo sobre castigo, sino sobre la manifestación de la soberanía divina sobre toda la creación. Si el juicio de Satanás es tan definitivo, ¿por qué la Biblia deja margen para especulación? ¿Sería posible que la gracia divina alcance incluso al mayor rebelde? La gracia de Dios puede alcanzar incluso al mayor rebelde. La idea de que Satanás, el adversario supremo, pueda ser redimido desafía siglos de teología cristiana. Apocalipsis 20:10 parece sellar su destino en el lago de fuego, pero textos bíblicos y pensadores como Orígenes sugieren que la misericordia divina podría ser más amplia de lo que imaginamos. ¿Y si el juicio final no fuera el fin para Satanás? ¿Podría la gracia de Dios, que reconcilia todas las cosas, Colosenses 1:20, incluir incluso al líder de los ángeles caídos? Este capítulo explora esta posibilidad provocadora, examinando las implicaciones teológicas y documentales de una redención cósmica. Aquí nos sumergimos en la controvertida posibilidad de redención para Satanás, analizando textos bíblicos, tradiciones apócrifas y debates teológicos que cuestionan la condena eterna. La Biblia ofrece indicios de una redención universal que desafían las visiones tradicionales de castigo eterno. Colosenses 1:19-20 declara que Dios reconcilió todas las cosas por medio de Cristo, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Romanos 11:32 sugiere que Dios encerró a todos en la desobediencia para usar de misericordia con todos. Estos pasajes, aunque no mencionan a Satanás directamente, abren espacio para especular si la gracia divina podría alcanzar incluso a los ángeles caídos. En la tradición apócrifa, el libro de Enoc 10:11-14 describe a ángeles rebeldes presos hasta el juicio final, pero no excluye la posibilidad de un propósito redentivo. El Apocalipsis de Baruch, 2 Baruch 59:5-11, habla de una restauración cósmica donde la justicia divina prevalecerá, pero deja margen para interpretaciones sobre el destino final de los rebeldes. Estos textos, aunque no canónicos, influyeron en el pensamiento judaico y cristiano primitivo, sugiriendo que el juicio podría tener dimensiones más allá del castigo. Teológicamente, la posibilidad de redención para Satanás está más asociada a Orígenes, quien, en De Principiis, defendió la apocatástasis, la restauración universal de todas las criaturas a Dios. Orígenes argumentaba que, si Dios es amor, 1 Juan 4:8, su gracia podría eventualmente reconciliar incluso a los ángeles caídos. Esta visión, sin embargo, fue controvertida.
El Concilio de Constantinopla 553 d.C. condenó la apocatástasis como herejía, afirmando que la condena de Satanás es eterna. Sin embargo, pensadores como Gregorio de Nisa también sugirieron que el propósito del juicio divino podría incluir purificación, no solo castigo. Documentalmente, la idea de redención universal tiene raíces en tradiciones judaicas y cristianas primitivas. El Talmud, Sanhedrin 99a, discute la posibilidad de redención para los impíos tras un período de purificación, aunque no menciona a los ángeles. En el cristianismo primitivo, Clemente de Alejandría, en Estromata, sugiere que el fuego del juicio puede ser correctivo, no solo punitivo. Estas perspectivas contrastan con la visión dominante de Agustín, que en Ciudad de Dios enfatiza la condena eterna de Satanás como una demostración de la justicia divina. La conexión con el silencio divino añade profundidad a esta discusión. Si el silencio de Dios fue un momento de prueba para la creación, ¿podría haber sido también una oportunidad para Satanás? La rebelión de Lucifer, desencadenada o intensificada por este silencio, puede verse como un desvío, pero no necesariamente un fin. La narrativa de Apocalipsis 12:7-9, que describe la guerra en el cielo, no aclara si la derrota de Satanás es final o parte de un proceso mayor. La posibilidad de redención para Satanás también plantea preguntas sobre la naturaleza del libre albedrío angélico. Tomás de Aquino, en Suma Teológica, sostiene que la elección de los ángeles es definitiva, haciendo improbable la redención. Sin embargo, la Biblia no cierra completamente esta puerta. 1 Corintios 15, 24, 28 habla de Cristo sometiendo todo dominio, autoridad y poder a Dios, sugiriendo una restauración cósmica que podría incluir entidades espirituales. La tradición patrística ofrece visiones contrastantes. Mientras Ireneo y Tertuliano refuerzan la condena eterna de Satanás, otros, como Gregorio Nacianceno, sugieren que la misericordia divina puede operar de maneras inesperadas. En el período intertestamentario, textos como los manuscritos del Mar Muerto, 1QS, describen un conflicto entre luz y tinieblas, pero también anticipan una victoria final de la luz, que podría implicar reconciliación. Si Satanás pudiera ser redimido, esto transformaría nuestra comprensión del plan divino. La narrativa de la caída, el infierno y el juicio ganaría una nueva dimensión. Lo que parece un fin podría ser un medio para un propósito mayor. Sin embargo, esta idea enfrenta resistencia. La tradición cristiana mayoritaria basada en 1900, Apocalipsis 20:10, ve a Satanás como el enemigo irredimible, cuya derrota glorifica la soberanía de Dios. La posibilidad de redención para Satanás nos obliga a reconsiderar la tensión entre justicia y misericordia. Si Dios es capaz de perdonar al mayor rebelde, ¿qué significa esto para la humanidad? ¿Y cómo encaja el silencio divino que pudo haber desencadenado la rebelión en este escenario? ¿El silencio de Dios fue un aviso o una promesa? El silencio divino de 3 minutos, descrito en tradiciones apócrifas, resuena como un evento que trasciende el tiempo, marcando a la creación con una pausa cargada de significado. No fue solo una ausencia de la voz del Espíritu Santo, sino un momento que preparó al cosmos para eventos escatológicos. Textos bíblicos y tradiciones judeocristianas sugieren que este silencio está ligado a la caída de Lucifer, la creación del infierno y el juicio de Satanás. Pero ¿cuál es su propósito último? Este capítulo revisita el silencio divino, conectándolo a la narrativa mayor del plan divino. Aquí exploramos el silencio divino como un preludio escatológico, analizando textos bíblicos y apócrifos para revelar cómo prepara a la creación, para el juicio y la redención, uniendo los hilos de la narrativa cósmica.
La Biblia registra momentos de silencio divino que señalan transiciones significativas. En Apocalipsis 8:1, el séptimo sello se abre, resultando en silencio en el cielo por alrededor de media hora. Este silencio, interpretado por algunos como un momento de expectativa antes del juicio final, resuena con la tradición apócrifa del Apocalipsis de Baruch, es 2 Baruch 3:7, que describe una pausa celestial de 3 tiempos, posiblemente 3 minutos. Esta quietud no es vacía, es un momento de tensión cósmica, donde ángeles y hombres aguardan la próxima acción de Dios. En la tradición judaica, el silencio divino se asocia frecuentemente con juicio o renovación. Salmos 83:1 clama: «Oh Dios, no guardes silencio, no calles ni te detengas». Aquí, el silencio se percibe como una prueba de fe, un convite a la humanidad para buscar a Dios en medio de la ausencia. El Talmud, Agiga 14b, sugiere que la retirada de la Shekinah del templo es un llamado al arrepentimiento. Estos momentos de silencio no indican abandono, sino un propósito deliberado, preparando a la creación para un nuevo capítulo. Teológicamente, el silencio divino es multifacético. Para Agustín, en Confesiones, Dios actúa incluso en la quietud, guiando a la creación hacia su propósito. El silencio puede ser una prueba, como en Job 23:8-9, donde Job no encuentra a Dios, pero persiste en su fe. Alternativamente, puede ser un signo escatológico, como sugiere Habacuc 2:20. El Señor está en su santo templo, galle ante él toda la tierra. Este versículo implica que el silencio es una respuesta reverente a la majestuosidad divina, preparando a la creación para su revelación. El silencio de 3 minutos, mencionado en tradiciones apócrifas, puede interpretarse como un evento que probó tanto a ángeles como a humanos. En el contexto de la caída de Lucifer, el silencio pudo haber sido el catalizador de su rebelión. El libro de Enoc 6:1-8 describe a ángeles que, ante la ausencia divina, eligieron actuar por su cuenta. Para Lucifer, el silencio pudo haber sido un momento de duda, llevándolo a cuestionar su posición en el plan divino. Documentalmente, la idea de silencio divino resuena en las tradiciones del judaísmo del Segundo Templo. Los manuscritos del Mar Muerto, 1QM, describen un conflicto cósmico precedido por momentos de pausa divina, donde la creación aguarda la intervención de Dios. En el cristianismo primitivo, padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría veían el silencio como un preludio a revelaciones mayores. En Estromata, Clemente sugiere que la quietud divina prepara el alma para comprender verdades espirituales profundas. La conexión con el infierno y el juicio de Satanás es crucial. El infierno, creado como un lugar para los ángeles rebeldes, Mateo 25:41, pudo haber sido una respuesta a la desorden iniciada durante el silencio divino. El juicio final de Satanás, descrito en Apocalipsis 20:10, es precedido por eventos que sugieren una pausa cósmica, como el silencio del séptimo sello. Esta pausa puede verse como un momento de preparación, donde la creación es llamada a alinearse con la voluntad divina antes del desenlace escatológico. La posibilidad de redención también se conecta al silencio. Si la gracia divina puede alcanzar a Satanás, el silencio de 3 minutos pudo haber sido una oportunidad para que reconsiderara su rebelión. La tradición de Orígenes, que defiende la apocatástasis, sugiere que momentos de silencio son chances para que la creación regrese a Dios. Aunque esta visión es minoritaria, destaca el papel del silencio como un convite a la restauración, no solo al juicio. El silencio divino, por tanto, es más que una ausencia.
Es un evento escatológico que une la narrativa de la caída, el infierno, el juicio y la posible redención. Desafía a la creación a responder con fe o rebelión, moldeando el curso de la historia sagrada. El silencio fue solo el comienzo. ¿Qué revela sobre el clímax de la historia divina, donde la justicia y la misericordia se encuentran? El fin de la historia traerá redención o juicio final. La narrativa que comenzó con el silencio divino atravesó la caída de Lucifer, la creación del infierno, el juicio de Satanás y la posibilidad de su redención ahora alcanza su clímax. Apocalipsis 21-22 describe un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios restaura toda la creación. Pero ¿qué significa esto para Satanás, el adversario, y para el silencio que estremeció los cielos? La consumación del plan divino revela un equilibrio entre justicia y misericordia que desafía nuestras suposiciones. Este capítulo une los hilos de esta historia, ofreciendo una visión transformadora del propósito de Dios. Aquí sintetizamos el silencio divino, la caída, el infierno, el juicio y la redención, explorando textos bíblicos y tradiciones para revelar el desenlace de la armonía divina y sus implicaciones para la creación. La Biblia culmina en una visión de restauración. Apocalipsis 21:1-5 proclama: «Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y Dios enjugará toda lágrima». Esta promesa de renovación sugiere que el plan divino alcanza su propósito final, la reconciliación de la creación con el Creador. 1 Corintios 15:24-28 refuerza esto, describiendo a Cristo entregando el reino a Dios, tras someter todo dominio, autoridad y poder. Pero, ¿dónde encaja Satanás, el líder de la rebelión, en este desenlace? Los capítulos anteriores exploraron el silencio divino como una prueba cósmica, la caída de Lucifer como el inicio del conflicto, el infierno como un lugar preparado para los rebeldes, el juicio de Satanás como una demostración de justicia y la posibilidad de su redención como un reflejo de la misericordia divina. Estos temas convergen en Apocalipsis 20:10, donde Satanás es arrojado al lago de fuego, y Apocalipsis 21:5, donde Dios declara: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». La tensión entre estos pasajes plantea la pregunta: ¿es la condena de Satanás el fin, o hay espacio para una restauración más amplia? Los textos apócrifos ofrecen pistas. El libro de Enoc 10:11-14 sugiere que el juicio de los ángeles caídos es parte de un proceso mayor de restauración cósmica. El Apocalipsis de Baruch 2 Baruch 59:5-11 anticipa un tiempo en que la justicia divina será plenamente revelada, pero no excluye la posibilidad de redención. Estas tradiciones, aunque no canónicas, influyeron en el pensamiento judaico y cristiano, sugiriendo que el plan divino es más inclusivo de lo que la teología tradicional permite. Teológicamente, la consumación de la armonía divina es el momento en que la justicia y la misericordia se encuentran. Agustín, en Ciudad de Dios, sostiene que la derrota de Satanás glorifica la justicia divina, mientras que la salvación de los elegidos refleja su misericordia. Sin embargo, Orígenes, en De Principis, propone la apocatástasis, donde incluso los ángeles caídos podrían ser restaurados. Aunque condenada como herejía, esta idea resuena con pasajes como Colosenses 1:20, que habla de la reconciliación de todas las cosas por medio de Cristo. La posibilidad de redención para Satanás desafía la visión de un destino fijo, sugiriendo que el plan divino puede ser más complejo. Documentalmente, la narrativa de la consumación evolucionó. En el judaísmo primitivo,
El Sheol era un lugar neutro para los muertos, Salmos 89:48, pero textos intertestamentarios, como 2 Esdras 7:36-38, introdujeron ideas de juicio y restauración. En el cristianismo primitivo, padres de la Iglesia, como Ireneo y Tertuliano, enfatizaron la derrota final de Satanás, mientras que Gregorio de Nisa y Clemente de Alejandría sugirieron que el juicio podría tener un propósito purificador. Los manuscritos del Mar Muerto, 1 QS, anticipan una victoria de la luz sobre las tinieblas, pero dejan margen para interpretaciones de reconciliación. El silencio divino, iniciado en el primer capítulo, es la clave para entender esta consumación. Si los 3 minutos de quietud fueron una prueba, como sugiere Habacuc 2:20, prepararon a la creación para el desenlace escatológico. La rebelión de Lucifer, el infierno y el juicio de Satanás son eventos que, vistos a la luz del silencio, revelan un propósito mayor: la restauración de la armonía divina. Apocalipsis 8:1, con su silencio de media hora, refuerza esta idea, marcando un momento de expectativa antes de la revelación final. La consumación de la armonía divina, por tanto, no es solo sobre la derrota del mal, sino sobre la manifestación del amor de Dios. Si Satanás, como sugieren algunos teólogos, pudiera ser redimido, esto redefiniría la narrativa cósmica. Incluso si su condena es eterna, como afirma la tradición mayoritaria, la victoria de Dios en Apocalipsis 21:22 trasciende el castigo, apuntando a una creación renovada. El silencio divino, la caída, el infierno y el juicio son etapas de un plan que culmina en la gloria de un nuevo comienzo. Este capítulo nos invita a reflexionar. ¿Qué significa un Dios que opera en el silencio, permite la rebelión y prepara un juicio que puede incluir redención? La respuesta está en la soberanía divina, que transforma incluso los mayores conflictos en instrumentos de su voluntad. Y si el silencio de Dios fuera el preludio de una nueva creación, donde la redención alcanza incluso los confines del infierno. ¿Qué revela esto sobre el corazón del Creador?